a las personas involucradas, también decomisa esos bienes mal habidos. Entonces, diferenciar tres conceptos que me parece que son interesantes y hay que tenerlos bien claros en cuanto a sus diferencias. La expropiación, que tiene que ser calificada como de utilidad pública por el Congreso y previamente indemnizada. El decomiso, que es aquella sanción que se hace contra las personas condenadas y que se les retiene aquellos bienes producto de los ilícitos. Y finalmente, la confiscación, que está totalmente eliminada de nuestra Constitución Nacional y por supuesto de cualquiera de las leyes que de ahí se derivan. El artículo también habla de que tampoco se puede, ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Y esto lo podríamos ver en épocas por ahí que está planteado en el código, en las leyes, perdón, y es tenerlo en cuenta, en determinadas circunstancias, excepcionalmente una fuerza armada, una fuerza de seguridad, podría hacer una ocupación de determinados espacios. Piensen, por ejemplo, en zonas de catástrofe, de inundaciones, de terremotos, incluso de guerra, donde el Estado Nacional, por una cuestión de necesidad urgente, ocupa un espacio o un inmueble que es de propiedad privada, y en este caso sí lo podría hacer. Obviamente que eso es de carácter excepcional, por tiempo limitado, y además debe indemnizar los daños que esa situación ocasione en el propietario o en el domino de ese inmueble o del bien que se esté ocupando o requisando. Entonces, tener claro estos conceptos me parece que es central para poder arrancar la clase. Con respecto a la expropiación, particularmente, no sé si hay alguna consulta con respecto a esto, pero es un tema muy conceptual. Yo preferiría seguir, pero si hay alguna consulta con estas diferencias, ya saben, me las escriben por chat. La expropiación, puntualmente, es un instituto por el cual el Estado extingue el derecho de propiedad de un bien, de una persona, mediando, como les decía hoy, previamente una indemnización. Mediando previamente una indemnización. Para destinar, obviamente, este bien, como les decía, a la satisfacción de una necesidad pública. El fundamento, como les decía, el fundamento constitucional, y esto ténganlo presente, son los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. Esto lo menciono así porque, pregunta de examen, fundamento constitucional de la inviolabilidad de la propiedad. Cuando hablamos de inviolabilidad de la propiedad y el término propiedad, incluso con respecto al objeto expropiable, es un concepto amplio, es aquel que nos da la Corte Suprema de Justicia en algunos fallos, donde menciona este concepto amplio que luego lo vamos a ver. Bien, está discutido la naturaleza jurídica, o estaba discutido, vamos a ser sinceros, la naturaleza jurídica de la expropiación. ¿Por qué estaba discutido? Y bueno, porque Vélez, particularmente en el artículo 1324, inciso primero, la trataba como una forma de compraventa forzosa. Entonces, algunos juristas entendían que la expropiación era un instituto del derecho privado. Básicamente por esta razón, es decir, porque no solamente Vélez lo mencionaba en su artículo 1324, inciso primero, sino también por algunos conceptos como son el concepto indemnizatorio, el concepto de indemnización, que es tan propio del derecho privado y no tanto del derecho público. Sin embargo, ustedes saben que más allá de lo que
Vélez entendía que podía ser una compraventa forzosa, la realidad es que se trata de un instituto propio del derecho público. Algunos incluso decían que podía ser un instituto de naturaleza mixta, un poco público, por esto que tiene que ver con la declaración de utilidad pública, y la actividad administrativa que se desarrolla en el proceso expropiatorio, pero también un poco privado por el concepto de indemnización, esto que yo mencionaba, que es un concepto tan propio del derecho privado. Pero la realidad es que la mayoría de la doctrina, y esto se termina de acentuar con el artículo 1970 del Código actual, la mayoría de la doctrina entiende que la expropiación es un instituto del derecho público. Si ustedes leen el artículo 1970, que es un reflejo del 2611 de Vélez Sarsfield, dice que las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público están regidas por el derecho administrativo. Es decir, acá hay una restricción al derecho privado, pero en el interés público, con fundamento en el interés público. Por lo tanto, como es con fundamento en el interés público esta restricción al dominio, está regido por el derecho administrativo. Por lo tanto, es un instituto del derecho público. El artículo 2611 decía exactamente lo mismo. Las restricciones impuestas al dominio privado, solo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo. Con este artículo se deja bien claro que el Instituto de la Expropiación es un instituto propio del derecho público. Además, el 1324, inciso primero, de compraventa forzosa no existe más, y cuando se habla de compraventa forzosa no se menciona, como lo hacía Vélez, a la expropiación. Vélez además decía en ese artículo, en el 1324, en su nota, decía que las leyes que iban a reglamentar iban a ser sancionados en tiempo posterior a la sanción del código. Por lo tanto, tampoco era un instituto que quedaba reglamentado dentro del Código Civil velezano. Pero bueno, les decía, otra cosa que además es interesante, que tiene que ver con esto que yo mencionaba de la indemnización. La indemnización en el proceso expropiatorio es previa, y nosotros sabemos, es previa a la toma de posesión, hacia el núcleo del proceso expropiatorio, y nosotros sabemos que la indemnización en el derecho privado es esa consecuencia de un daño. Es producido un daño, hay una determinación de indemnización y recién ahí se paga. Con lo cual, la indemnización en el Instituto de la Expropiación funciona a priori, y hace al mismo instituto, mientras que en la indemnización del derecho propia del derecho privado funciona a posteriori, una vez producido el daño. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? Voy muy rápido, me paran, no hay inconveniente. En general, esto en clase vamos con otra agilidad, pero ahora como no los veo, no sé si hay alguna duda y demás, así que cualquier cosa, insisto, me paran y me consultan. Abril, te estoy viendo. ¿Vos estás de moderadora, Lundquist? Bueno, cualquier cosa me das una mano como moderadora, porque te estoy viendo acá en pantalla. Bien, vamos a la ley, ¿no? A la ley, vamos a hacer un repaso sobre la ley nacional, sobre la que hoy mencionábamos, la 21499. No artículo por artículo, yo voy a ir haciendo una conceptualización de algunos términos que me parece que son interesantes, y ustedes luego a partir de ahí van a poder leer un poco más fácilmente esta ley.
Hay algunos elementos de lo que es la expropiación. A mí me gusta dividirlo de esta manera. Primero, la causa expropiante. Me parece que es fundamental tener en cuenta esta causa. Y esta causa es lo que hoy hablábamos, que tiene que ver con la utilidad pública. ¿Qué es utilidad? Bueno, la utilidad podríamos decir que es la aptitud que tienen ciertos bienes para satisfacer determinadas necesidades. Eso podría ser un concepto muy básico, pero me parece que oportuno en este tema. Y además esa utilidad que tiene que tener este bien, tiene que ser pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que satisfacer necesidades de la comunidad, no de una persona individual, de un particular, de un ente, sino de la comunidad. La ley nacional, la 21499, utiliza el concepto de bien público. Si ustedes la leen, si la tienen ahí a mano, van a leer el concepto de bien público. Y bien público, es interesante este concepto porque amplía los límites, de lo que era antes la utilidad pública, donde se pensaba por ahí en una obra en particular, en obras públicas. Luego se amplió el concepto a salubridad pública, luego al perfeccionamiento social, y así siguió hasta llegar a la idea de bien común. La idea de bien común es un concepto muy amplio, indeterminado, que obviamente va a poder ser revisado por la justicia. Esto es importante, no es que el Congreso dicta una ley de expropiación y declara la utilidad pública para satisfacer un bien público, y el particular, el afectado, el sujeto pasivo del proceso expropiatorio, se queda de manos cruzadas y no puede hacer absolutamente nada. No, por supuesto que esta calificación puede ser revisada por la justicia a petición de parte. Les decíamos que, bueno, les decía en realidad que esto tiene que ser calificado por la ley, y esta ley tiene que surgir del Congreso Nacional, es decir, sería imposible pensar en un proceso expropiatorio iniciado en un decreto de necesidad de urgencia. Sería imposible. A ver, en este país hemos visto cada cosa, pero bueno, en principio no se puede, y cualquiera que quisiera hacer un acto de esta envergadura, obviamente que podríamos declarar su inconstitucionalidad, o solicitar que se declare su inconstitucionalidad. Les decía, otro tema, tiene que responder a una real necesidad de la comunidad, y para esto lo discutirán nuestros legisladores. Y esta necesidad, por supuesto, que puede ser revisable. Esta calificación de utilidad pública puede ser genérica, pero también puede ser específica. Genérica es cuando el bien no está determinado. Y específica, sí, cuando el bien está determinado en la misma ley. Otro elemento de la expropiación, vimos que es la causa expropiante, es los sujetos de la expropiación. El sujeto pasivo y el sujeto, el legitimado activo, por llamarlo con mejor claridad. ¿Quién es el legitimado activo? Bueno, por supuesto que el Estado Nacional. Es sencillo, el Estado Nacional y las provincias. Esa sería la primera respuesta que podríamos dar. El sujeto expropiante es el Estado Nacional, las provincias. Esos podrían ser sujetos originarios, por decirlo de alguna manera o más vulgarmente. Pero también pueden expropiar los municipios si dentro de sus leyes orgánicas así lo tienen autorizado. En la provincia de Buenos Aires esto no podría ser porque sabemos que nuestros municipios no gozan de una real autonomía.
pero quizás en otros municipios del país sí lo tengan. Entonces, pueden expropiar, les decía, la nación, la provincia, los municipios y los entes autárquicos. Y dice la ley, para lo cual es necesario que lo autorice una ley o sus mismas leyes orgánicas. Si ustedes piensan rápidamente en un ente autárquico, ¿cuál podrían pensar? YPF, por ejemplo, alguna empresa estatal, son entes en general autárquicos. Y otro más cercano, la universidad. Las universidades no solamente son autónomas, sino que también son autárquicas. Por lo tanto, si sus estatutos o sus leyes orgánicas lo permitieran, podrían expropiar. No es el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por agregar algo más al tema. Bien, ¿quiénes pueden ser sujetos expropiados? ¿Quién es el legitimado pasivo en este tema? Bueno, obviamente que va a ser el dueño, el domino de aquel bien del cual se está desapoderando. Es quien va a recibir, por otro lado, la indemnización. Obviamente que este sujeto puede ser un sujeto activo, pero una persona física o una persona jurídica. Puede ser de derecho público. ¿Por qué puede ser de derecho público? Porque puede pasar que la expropiación sea, por ejemplo, del Estado Nacional sobre un bien de dominio público del Estado provincial. Entonces pueden ser personas de derecho público o de derecho privado, por supuesto. La nación, en esto es importante, no solamente va a poder expropiar bienes privados, sino bienes públicos, que pueden ser de las provincias, que pueden ser de los municipios, que pueden ser de entes autónomos o autárquicos. ¿Qué es lo que se puede expropiar? ¿Qué podemos expropiar? ¿Cuál es el objeto expropiable? El objeto de la expropiación. Bueno, este es otro elemento a tener en cuenta dentro de la problemática de la expropiación. Este bien, obviamente que pueden ser generalidades, pero pueden ser cosas determinadas. Les decía hoy, el concepto de expropiación va indisolublemente ligado al concepto de propiedad. Y el concepto de propiedad es este concepto amplio. No es este concepto reducido que cuando hablamos de propiedad, que muchas veces Vélez Sarsfield confundía los términos dominio y propiedad y los utilizaba indistintamente. Es un concepto este es un concepto amplio, es este que ha dado la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que es todo interés del hombre apreciable por fuera de su persona, de su vida y su libertad, es decir, todo aquello que no sea su vida, su persona, su libertad, y que sea apreciable económicamente, forma el concepto de propiedad. Por lo tanto, pueden ser bienes tangibles o intangibles, pueden ser derechos emergentes de un contrato. No solamente pensemos en la expropiación más básica, más común, la que todos habitualmente vemos, como puede ser la expropiación de un inmueble, sino que también se pueden expropiar muebles, automóviles, buques, derechos emergentes de contratos, les decía, la fuerza hidráulica. Bueno, todo esto es expropiable. En la Argentina, de los últimos 15, 20 años, lamentablemente nos hemos hecho carne de este instituto por expropiaciones no del todo claro, como puede ser la expropiación en su momento de Aerolíneas Argentinas o la expropiación de la Casa de la Moneda de Chicone, digo. Son situaciones que lamentablemente no han quedado muy en clara, pero bueno, son hechos notorios que hoy todavía son objeto de revisión judicial. Les decía, bueno, no voy a entrar en la discusión de si se puede
expropiar una embajada porque es un territorio extranjero, hay algunos autores que sí. No voy a entrar en los detalles de la expropiación de los bienes de dominio público, es decir, pensamos que la expropiación puede ser posible de nación a provincia, pero podría ser de provincia a nación, y bueno, excepcionalmente podría haber algún caso. El espacio aéreo, sus subsuelos, que sí pueden ser objeto de expropiación, lo dice la ley. No podríamos expropiar dinero, no podríamos expropiar dinero. Siempre en la clase lo tiro y pregunto por qué. Y bueno, acá por ahí no lo vamos a poder hacer. Les voy a dar la respuesta rápida. No podemos expropiar dinero porque la misma indemnización es en dinero. No tendría sentido. Básicamente sería algo totalmente ilógico, ¿no? Tampoco, bueno, sí podemos, les decía, los derechos emergentes de los contratos, podemos expropiar, podemos expropiar los bienes necesarios y convenientes, los bienes necesarios, es decir, no solamente vamos a expropiar aquello que se declaró de utilidad pública, aquello digo que está, perdón, que se declaró de utilidad pública, no, sino aquello que se declaró, que se considera necesario para satisfacer una necesidad pública, sino también a veces aquellas cosas que vienen acompañando ese bien, ese inmueble, que también son partes del proceso expropiatorio. Les dejo para que puedan leer la ley, habla de algunos casos más que me parece que es interesante. Por ejemplo, si la expropiación es parcial o es total, qué parte se deja sin expropiar, si esa parte que se deja sin expropiar es de utilidad o se transforma en antieconómica para su propietario, y por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Que le doy la respuesta rápida, pero léanlo mejor ustedes. Es decir, si esa parte que se declaró no expropiable resultara inútil para el propietario, obviamente este propietario podría exigirle al Estado nacional, por ejemplo, que se quede con todo su bien y que indemnice de la forma correcta. Hablando de indemnización, bueno, la indemnización es otro de los elementos de la expropiación. De la indemnización es importante tener en cuenta algunas cositas. Primero, la indemnización en sí forma parte de, otro compañero, forma parte del mismo proceso expropiatorio. Es decir, no se expropia y luego indemniza, sino que la expropiación forma parte del mismo proceso expropiatorio. Está determinada en la misma Constitución Nacional, es decir, no es algo que surge de la ley, sino que la misma Constitución Nacional dice que debe ser previamente indemnizado cualquier proceso expropiatorio. Esa indemnización va a importar una compensación económica que se le va a imponer, obviamente, al Estado en favor del propietario. ¿Y qué compone? ¿Qué es lo que se está pagando? ¿Qué es lo que se está tasando? Son parte integrante de la indemnización. 5 puntos les voy a dar. Si ven mi mano, la voy a para que lo tengan presente. Primero, el valor objetivo del bien, los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación, los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación, la depreciación monetaria que pueda sufrir ese proceso expropiatorio. En la Argentina lo tenemos más que claro, la economía varía de un mes al otro, por lo tanto la depreciación monetaria también forma parte de ese proceso, de esa determinación indemnizatoria. Los intereses
los intereses que van desde el momento que se dicta la ley hasta que se termina de pagar, y las mejoras necesarias. Las mejoras necesarias. El valor objetivo del bien se hace a través de una determinación que la va a hacer un tasador, ¿no? Si se trata de un inmueble, va a haber un tasador, y hay oficinas públicas que se dedican a esto, que va a determinar cuál es el valor que pueda llegar a tener ese bien en el mercado. Los daños, bueno, les decía que tienen que ver con los daños que se originen a esta persona expropiada a consecuencia del dictado de la ley, o del dictado no, sino de la expropiación propiamente dicha. Esto es en cuanto a la indemnización. Y finalmente, como otro elemento importante, bueno, que tiene que ver con el procedimiento expropiatorio. Cómo se lleva a cabo desde este momento donde el Estado Nacional, el Congreso Nacional, determina por ley una expropiación donde declara la utilidad pública de la misma y determina y fija y dice que se pague, que se indemnice. Lo que es importante es cómo se da ese procedimiento, es decir, cómo hace el Estado Nacional, particularmente si estamos hablando de la ley nacional, para quedarse con ese bien que ha iniciado el proceso expropiatorio. Y hay dos maneras de hacerlo. Una manera es la forma administrativa, que se llama avenimiento. La forma administrativa de realizar una expropiación es el avenimiento. Y la otra forma es la judicial, es cuando no hay forma administrativa, que básicamente es cuando no hay acuerdo entre las partes. ¿Por qué no hay acuerdo? La forma administrativa, el avenimiento, como lo llamamos, o una sesión amistosa, acá tiene que haber un acuerdo entre quién, entre el sujeto expropiante y el sujeto expropiado. Y el acuerdo tiene que ver con la determinación, es decir, que el expropiado diga, bueno, sí, estoy de acuerdo con que me expropien el bien y estoy de acuerdo con el ofrecimiento o con la negociación que llevamos a cabo para que me paguen lo que yo creo que el bien vale. Entonces, ese proceso de avenimiento, si fracasa, si triunfa, digo, se considera perfeccionado y se liquida ahí la expropiación, pero si fracasa, da origen o da lugar al otro procedimiento, que es el proceso judicial, el procedimiento judicial. Obviamente que si hay acuerdo va a haber un decreto del Poder Ejecutivo o un acto administrativo donde va a determinar que se llegó a un acuerdo, que se va a pagar tanto dinero en tal plazo a tal persona. Bueno, eso va a ser propio del proceso administrativo. Obviamente que la tasación no es que viene el Estado Nacional y me dice te pago 10 y yo le digo, bueno, estoy de acuerdo. No, obviamente que intervienen oficinas de tasaciones, particularmente yo les decía, hay un tribunal de tasación de la nación, y lo mismo sucede en la provincia, hay tribunales de tasaciones que determinan los valores, los precios del bien inmueble particularmente. Si no fuera un bien inmueble, bueno, va a haber oficinas técnicas que determinen el valor de esas cosas. Piensen que por ahí no es un inmueble, no es una empresa, o un inmueble, perdón, sino que por ahí es una empresa. Entonces no es ya el Tribunal de Tasaciones de la Nación por ahí el que tenga que determinar el valor de esa empresa. O por ahí es una biblioteca donde hay libros importantes o documentación importante para la nación que son de utilidad pública. Y estas cosas, obviamente hay oficinas técnicas especializadas las que van a determinar cuánto valen, es decir, cuánto valdría, por ejemplo, una carta de San Martín, cuánto valdría un documento histórico. Este tipo de cuestiones son importantes saberlas porque no va a haber solamente un tribunal de tasación nacional el que va
a determinar el valor del bien a expropiar, sino que también puede ser una oficina técnica. Finalmente, con respecto a los inmuebles y respecto a la tasación, se fija además un incremento automático del 10%, es decir, si decimos que vale 100 el inmueble, automáticamente se incrementa en un 10% por los bienes que pueda llegar a haber adentro, se determina automáticamente un 10%. Si estamos de acuerdo, hay avenimiento. Si no estamos de acuerdo, hay un proceso judicial. El proceso judicial es un proceso sumario que obviamente en sede nacional va a tramitar ante los juzgados federales y en sede provincial va a tramitar ante el juez civil y comercial competente. Competente va a ser aquel que se encuentre en el lugar donde se encuentra el bien a expropiar. A ver, tengo una consulta. Gabriel Serafini, ¿por qué los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte tramitarán ante la Justicia Nacional en lo civil o capital federal? Artículo 20. Bueno, pensá que la ley es anterior, Gabriel, a que la Ciudad de Buenos Aires tuviera autonomía. Entonces hay conceptos que quedan retrasados. La ciudad capital tiene sus propias leyes, o adhieren a la ley nacional. En este caso entiendo que correrán, si fueran capital federal, ante la justicia ordinaria de la capital federal, y no ante un juez federal, necesariamente. No sé si respondo tu pregunta. Bien, continuamos. ¿Está respondida, Gabriel? Sí. Bueno, cualquier cosa me volvés a escribir. Les decía, el procedimiento judicial, bueno, se presenta la demanda con todos los requisitos que una demanda de estas características tiene que tener, con la individualización del bien, con la individualización, si lo tenemos, del propietario, y si no, libraremos edictos, libraremos informes y demás. Se hace un traslado de la demanda y que tiene 15 días para su contestación, una apertura a prueba una vez contestada de 30 días, alegatos y sentencia. Obviamente que la sentencia puede ser revisada, como cualquier sentencia, por los tribunales superiores. Es importante tener en cuenta, con respecto a este procedimiento judicial de expropiación, y también con respecto al advenimiento, creo que esto juega para los dos, que tiene que ver con el perfeccionamiento de la expropiación. ¿Cuándo se considera perfeccionada la expropiación? Bueno, se considera perfeccionada cuando concurren tres elementos: la sentencia firme o el acuerdo de las partes, la toma de posesión y el pago de la indemnización. Es decir, mientras no existan estos tres elementos, la expropiación no se considera perfeccionada. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque hay otros institutos que se derivan del proceso expropiatorio que tienen que ver con este perfeccionamiento de la expropiación. Particularmente, uno de esos institutos que obviamente mencionan las leyes tienen que ver con el abandono de la expropiación. Yo ahora voy a dar algunos temas que tienen que ver con el abandono, con el desistimiento y con la retrocesión, o la expropiación irregular, que son elementos, son institutos, digo, que hay que tenerlos muy, muy en cuenta, porque son institutos que se pueden dar cotidianamente cuando se hace un proceso expropiatorio, y sobre todo porque uno puede no prestarle atención, y particularmente, lo digo ahora, son temas que se toman, son temas que son de evaluación, así que es importante
no colgarlos, no solamente ver qué es lo que estamos pagando, quién es el sujeto pasivo o el legitimado activo de la expropiación, cómo se compone la indemnización, sino también estos institutos que surgen de la expropiación en sí. Les decía, el abandono de la expropiación. ¿Cuándo hay abandono de la expropiación? Bueno, ¿quién abandona primero? Obviamente el legitimado activo. Obviamente el legitimado activo. Y se va a tener configurado el abandono cuando no se promueve el juicio, en los plazos dispuestos, por ley. ¿Quién no promueve el juicio? Bueno, obviamente el Estado. El Estado inició un proceso expropiatorio donde pasó por el Congreso, se sacó la ley que determinó la expropiación, que dijo que hay que hacer determinada expropiación. Sin embargo, no hubo, luego de esa ley, ningún procedimiento ni administrativo ni judicial por el cual se avanzara hacia el perfeccionamiento de la expropiación, que hoy mencionaba. Entonces, ¿cuáles son estos plazos? Bueno, son 3 plazos a tener en cuenta. De 2 años de vigencia de la ley, es decir, de que la ley entró en vigencia, y verán todo ese tema de derecho público, es cuando una ley entra en vigencia, 2 años de vigencia de la ley que autoriza la expropiación por causa de utilidad pública, si la misma debe llevarse sobre bienes que individualizados, es decir, si los bienes están individualmente determinados, el Estado tiene 2 años para iniciar el procedimiento expropiatorio. Si no, se considera que ha hecho abandono de la expropiación. Otro plazo, 5 años. ¿Cuándo de 5 años? Cuando se trata de bienes comprendidos dentro de una zona determinada. No están claramente determinados, sino que individualizamos la zona donde estarían esos bienes que vamos a expropiar. Obviamente, como no está claramente determinado, el plazo es mayor, es de 5 años. Finalmente, va a ser de 10 años este plazo, cuando se trata de una enumeración genérica. Por ejemplo, los libros de una biblioteca. O los libros que se encontrarían en una biblioteca o una biblioteca. Es una enumeración genérica, no está determinado, no hay un bien determinado que vamos a expropiar. Los procesos de tasación y demás son más complicados. Entonces, cuando se trata de enumeraciones genéricas, el plazo por el cual el Estado tiene que avanzar hacia la expropiación es mayor, es de 10 años. En su defecto, es decir, si pasaran 10 años y un día, se puede considerar que el Estado ha hecho abandono de la expropiación. Esto quiere decir que alguien lo debería pedir. Miren, en principio, la parte expropiada, es decir, el sujeto expropiado, no debería ir a la justicia para decir no avanzaron con la expropiación, considero abandonada. Lo que sí puede pasar es que, como excepción en un proceso expropiatorio, se plantee el tema del abandono por cumplimiento del plazo. Sí podríamos también, pensándolo ahora, con una declaración de certeza, pedir una declaración de certeza a la justicia para que determine si continúa o no el Estado con ese proceso expropiatorio. Algo que tiene que ver con esto también es la expropiación irregular, que también es otro instituto interesante a tener en cuenta. La expropiación irregular suponen una declaración legislativa de utilidad pública donde el Estado ha avanzado hacia determinado objetivo, pero no indemnizado. Hay una ocupación, es decir, el propietario ya sufre un menoscabo, un agravio en su derecho de propiedad,
Existe una ley, existe la ley que declaró la utilidad pública y el Estado empezó a avanzar de alguna manera, y que se dé alguno de estos tres supuestos que yo voy a mencionar. La ocupación material del bien, la indisponibilidad que se tenga del bien, es decir, no me lo ocuparon, pero el bien ya es indisponible porque está declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, por lo tanto yo, sujeto expropiado, ya no puedo disponer libremente ese bien, porque ¿a quién se lo podría dar? ¿A quién se lo podría vender? Si el Estado ya me dijo que me lo va a expropiar. O la restricción o limitación indebida que van a pesar sobre ese bien que ha sido declarado de utilidad pública. Es decir, si se dan alguna de estas situaciones, además de la ley y además de este agravio que el sujeto expropiado sufre en su derecho de propiedad, podría plantearse el sistema de expropiación irregular. ¿Y por qué expropiación irregular? Porque va a ser el sujeto expropiado el que acuda a la justicia para decir que el Estado termine ese procedimiento expropiatorio y lo indemnice. A diferencia de la expropiación regular, donde es el Estado el que a partir de una ley avanza hacia ese perfeccionamiento de la expropiación, ya sea por la vía del advenimiento o por la vía judicial. Acá no, acá es el sujeto expropiado, o que va a ser expropiado, el que le pide a la justicia que, a través de un proceso judicial, por supuesto, que se regularice esa situación. Por eso se habla de una expropiación irregular, es decir, el Estado ha avanzado de determinada manera, pero no ha terminado de perfeccionar esa expropiación. Y mientras tanto, el sujeto expropiado sufre un menoscabo en sus intereses, en su derecho de propiedad. La acción esta acción que tiene el sujeto expropiado va a prescribir a los 5 años. Es decir, si en el término de 5 años no inició ningún proceso, va a perder esa posibilidad de reclamarle al Estado que lo expropie, que termine ese proceso de expropiación. También podemos hablar de expropiación diferida. Esto es más sencillo, acá se da sobre todo cuando son varios los bienes a expropiarse, donde el Estado va por etapa expropiando, y ahí no podría decirse que hay un abandono de la expropiación por parte del Estado, ni que hay una expropiación, ni plantear una situación de expropiación irregular, sino que el Estado, donde hay una generalidad de bienes a expropiarse, va expropiando de a poco, o va pagando la expropiación de alguno de esos bienes, y va a ir perfeccionando la expropiación sobre alguno de los bienes que conforman esa generalidad. ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no? Cualquier cosa me interrumpen o me escriben. Con respecto, entonces, tres instituciones que estuvimos viendo ahora. La del abandono, la de la expropiación irregular, la de la expropiación diferida y finalmente la de la retrocesión. ¿Qué es la retrocesión? La retrocesión es cuando se vuelve al estado original. Se trata de volver al estado anterior al acto que resolvió el desapoderamiento. Es decir, antes de la ley, antes del dictado de esa ley. Pregunta de Martina. Profesor, en la expropiación irregular, ¿a partir de cuándo se empieza a contar los 5 años? Bueno, a partir de que empieza a sufrir ese menoscabo. A partir de que empieza a sufrir ese menoscabo. No desde la sanción de la ley. Puede coincidir o no, porque a partir de la sanción de la ley, claramente yo ya estoy sufriendo un menoscabo. Pero puede que no se dé inmediatamente. Por eso digo, a veces hay hasta cuestiones subjetivas que tienen que ver con la imposibilidad de la disponibilidad y demás. Pero si
un dato objetivo sería a partir de la ley, pero si no, un dato subjetivo a partir de que empieza a sufrir ese menoscabo en su derecho. ¿Está claro, Martina? Cualquier cosa me escribís nuevamente. Les decía, con respecto a la retrocesión, es volver las cosas al estado anterior al dictado de la ley. En este caso, en la retrocesión, se va a configurar cuando ya hay un juicio concluido. Lo que pasa en este caso es cuando el expropiado no le va a dar ese destino, no le va a dar el destino que había fijado la ley que declaró la utilidad pública. La idea sería esta. El Estado Nacional, a través del Congreso, dicta la ley de expropiación. Esa ley de expropiación está fundada en la utilidad pública que tiene el bien. Se hace el procedimiento judicial o administrativo, el que sea, se termina, pero resulta que el Estado que dijo que iba a expropiar tierras para construir una represa, terminó expropiando la tierra para hacer otro tipo de acción sobre ese lugar. Bueno, lo que podría suceder es que el sujeto expropiado plantee la retrocesión, es decir, volver las cosas a su estado anterior. En este caso, la diferencia con el abandono es que el abandono, el proceso judicial o de avenimiento, todavía no se ha iniciado, mientras que en este caso, sí, ya está concluido. ¿Cuándo va a proceder entonces? Cuando el bien expropiado se le diera un destino diferente o distinto al previsto en la ley expropiatoria, y cuando el bien expropiado no se le diera el destino o destino alguno en el lapso de 2 años computados desde que la expropiación quedó perfeccionada, es decir, se perfeccionó la expropiación, se tomó la posesión, se pagó la indemnización, es decir, está la sentencia, pero en los 2 años siguientes a todo este proceso no se le dio el destino indicado. Pregunta, a ver, de Néstor, ¿podría repetir luego el último supuesto de expropiación irregular? Dálelo. ¿Cuál último supuesto? A ver, volvamos hacia atrás. Habíamos hablado a ver si mal no recuerdo, habíamos hablado que el propietario sufre un menoscabo, que medie una ley formal, y finalmente algunos de los supuestos que habíamos hablado, que era la ocupación material del inmueble, la situación de indisponibilidad del inmueble y la restricción o limitación indebida sobre el objeto expropiado. Ahí está, diferenciemos. Son 3 sus requisitos y el tercer requisito, en realidad, son 3 variables. ¿Está claro? Es decir, estas variables son ocupación material, situación de indisponibilidad o restricción ilimitada al derecho, limitación al derecho de propiedad. Bien, continuamos. ¿Está claro, Néstor? Cualquier cosa me pones el ok que estábamos viendo. Bien, estábamos hablando los supuestos de la retrocesión. Entonces, la retrocesión tiene que darse, se da en 2 supuestos, en 2 hipótesis. Una es que no se le dé el destino que se había dicho que se le iba a dar, y la 2, o el otro supuesto, es que luego de perfeccionada la expropiación, no se le, y pasados los 2 años, no se le dé un uso a ese bien expropiado. Hay algunas excepciones. Primero, no habrá cambio de destino, dice, cuando el que hubiera acordado al bien tenga conexidad, es decir, mirá, no es lo que se había dicho, pero tiene una relación, es conexo con la utilidad pública declarada. A ver, esto siempre va a ser motivo de objeción judicial, porque la conexidad es algo más subjetivo, no está claramente determinado. Pero bueno, en principio se puede hablar de una excepción.
cuando no tenga conexidad, cuando tenga interdependencia o correlación con lo específicamente establecido en la ley. Tampoco habrá cambio de destino si una parte del bien expropiado se le asigna uno complementario o que atienda o que tiende a integrar o a facilitar el previsto por parte del bien para ser aplicado una afinidad complementaria o integradora o facilitadora, dice la ley, con el destino de utilidad pública dado por la ley expropiatoria. Y finalmente, no habrá cambio de destino cuando el expropiante, luego de satisfacer el fin de utilidad pública fijado por la ley, lo desafecta del mismo, ya sea asignándole uno nuevo destino o desvinculándolo del originario. Pero ya cumplió en su momento con la finalidad que fue perseguida por esa ley que declaró la utilidad pública, es decir, la expropiación quedó perfeccionada, se le dio la utilidad que se dijo que se iba a dar por ley, pero puede que se haya agotado ese objeto de utilidad pública y el Estado diga, bueno, a partir de ahora lo voy a utilizar para otra cosa. En ese caso no se podría plantear la retrocesión, porque el objetivo primordial, el principal, el primogénito, se satisfació, perdón, el furcio. Obviamente que los bienes productos de la retrocesión son los mismos que son sujetos de la expropiación, los inmuebles, los muebles, los automóviles, los móviles y demás. ¿Podría repetir la segunda excepción, por favor? Me pregunta Erika, y puede repetir los tres supuestos, me pregunta Tommy, así que los repito a los tres. Decía, el primero, no hay cambio de destino cuando el que se hubiese acordado al bien tenga conexidad, interdependencia o correlación. Conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto por ley. Primera excepción a la retrocesión. La segunda excepción a la retrocesión, no habrá cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignara uno complementario o que tienda a integrar o facilitar el previsto por la parte del bien para ser aplicado una finalidad complementaria. Esto está todo en la ley, parece un trabalengua, pero está en la ley. Es decir, el segundo supuesto es cuando no le das a todo el bien el destino de utilidad pública que fue declarado por la ley, perdón, sino que a una parte de ese bien le das un destino complementario a esa utilidad pública. Y el tercero, no habrá cambio de destino cuando el expropiante, luego de satisfacer el bien, el fin, digo, de utilidad pública, ya lo cumplió, ya agotó el objetivo que determinó esa ley, lo destinara a una situación diferente, a un objetivo diferente. Bien, los sujetos de la retrocesión, el activo va a ser, es decir, acá se da vuelta la cosa. Pensemos que el sujeto, el legitimado activo en la expropiación, ¿quién es? El Estado. Acá no. El legitimado activo, ¿quién va a ser? El expropiado, porque va contra el Estado. Sus sucesores son universales, por supuesto, y artículo singular. Y el pasivo va a ser el expropiante en este caso. El sujeto pasivo en esta retrocesión es el expropiante. Puede ser el poder ejecutivo, ya sea nacional, provincial, la entidad autárquica, la municipalidad, al que le toque, en suerte. También hay un proceso de advenimiento, también hay un proceso de instancia judicial. El efecto de la retrocesión es obviamente que se devuelve el bien expropiado, se devuelve, pero el sujeto expropiado, ¿qué tiene que devolver? El dinero. No es que le digo al Estado, no hiciste o no le diste la utilidad que dijiste que le ibas a dar, entonces devolveme el inmueble o el bien que me expropiaste y
y se terminó. No, obviamente que tengo que devolver el dinero, la indemnización, con la actualización correspondiente, por supuesto. Con la actualización correspondiente. Por eso digo, es raro ver un proceso de retrocesión, porque por ahí pasaron tantos años que ya se torna antieconómico. La indemnización por ahí me la gasté. Pero bueno, nada, es una figura que es posible utilizar porque está autorizado por la ley. Estos son por ahí como los temas más importantes de la ley de expropiación. Yo les decía, para ir redondeando la clase, que es importante tener en cuenta en materia de expropiación, para que ustedes puedan esquematizar su estudio, varias cosas. Si el Estado edificó, me pregunta Tommy, pero no era el fin perseguido. Y hay que ver qué edificó y cuál era el fin. La verdad que no podríamos pensar, Tommy, en todos los casos posibles. Habría que ir al caso concreto. ¿Edificó para qué? ¿Cuál era la utilidad pública? No lo sé. Si dijo que iba a hacer una represa y hizo un edificio para oficinas públicas, claramente que ahí no hay la utilidad pública que dijo que iba a cumplir. Ahora, habrá que ver por eso cada caso en concreto cómo se da la situación de expropiación. Les decía, para ir terminando, a ver, tengan presente algunos temas. El fundamento constitucional de la inviolabilidad de la propiedad y el fundamento constitucional de la expropiación, artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. Las diferencias que existen entre expropiación, decomiso, confiscación, ocupación temporaria, que lo determinan las leyes también. No solamente habla de la Constitución Nacional, sino que la ley habla de la ocupación temporaria. El procedimiento o los elementos, diferencien estos elementos de la expropiación que habíamos hablado. ¿Qué comprende la utilidad pública? ¿Qué comprende la indemnización? El procedimiento, estos elementos, el objeto a expropiar, los sujetos de la expropiación. Yo creo que mencioné 5, que los repito a todos. La causa expropiante, que era la utilidad pública, los sujetos, el objeto de la expropiación, la indemnización y el procedimiento expropiatorio. Con ese esquema se lo pueden estudiar tranquilamente. Y después, esto que les decía, estas diferencias que hay con el desistimiento, que hay con el abandono, que hay con la expropiación irregular y que hay con la retrocesión. Estas figuras que son claves, yo las conceptualizaría, vería cómo es el procedimiento, ante quién se plantean, en qué momento, por eso tener presente este tema del perfeccionamiento de la expropiación, cuándo se considera perfeccionada la expropiación, que no es algo que surge de la doctrina o que surge de la teoría, sino que la misma ley menciona esto que yo les decía, que esté la sentencia, que esté la toma de posesión y que esté la indemnización. En ese momento, dice la ley, se considera perfeccionada la expropiación. Y a partir de ahí, ver estas figuras que yo decía, porque algunas se dan antes del perfeccionamiento o antes del inicio del juicio y otras se dan después del perfeccionamiento. Me pregunta Gabriel, ¿la devolución del bien expropiado debe hacerse sí o sí libre de todo gravamen o admite algún tipo de excepción? Gabriel, no me escribas excepción así porque va corregido con un rojo grande. No, a ver, obviamente que siempre es libre de gravamen, siempre va libre de gravamen, la devolución del bien. No, sobre todo si el Estado lo tiene que devolver, debe ir libre de gravamen.
no hay excepción, o por lo menos no la contempla la ley. Habrá que ver también cada caso particular. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Bueno, chicos, gracias. Cualquier cosa. Les voy a escribir mi mail. Así les queda. tnjurídico@yahoo.com.ar. Este es mi mail. Cualquier consulta que haya sobre este tema me la hacen llegar. Si pueden conseguir este cuadro, insisto, está bastante bueno. Habría que ver si los chicos del centro de estudiantes lo pueden compartir, porque estaba en la fotocopiadora del centro. Ahí les pasé, dnjurídico@yahoo.com.ar. Anótenlo, así lo tienen todos a disposición. Cualquier consulta me la hacen llegar por ahí. Bueno, les agradezco a todos por haber participado, todos y todas. Gracias al Centro de Estudiantes por haberme facilitado el Zoom, y quedo a disposición para lo que necesiten.